Bueno, buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado y hoy estamos haciendo una videoclase a lo que correspondería a la semana 6, producto de la pandemia o de la situación sanitaria que actualmente tenemos en nuestro país, y en la materia de evaluación de recursos forestales. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a desarrollar esta videoclase. Esta videoclase corresponde a la unidad número 2 del temario de dicha materia y comenzamos con los conceptos, con un concepto muy importante que es el concepto de inventarios forestales y los inventarios forestales o los muestreos de inventarios forestales. Hay que recordar que tienen el objetivo principal de obtener información sobre ciertos parámetros forestales, como por ejemplo puede ser las densidades, que son los números de árboles que hay por hectárea, los volúmenes, que son los metros cúbicos que hay por hectárea, para fines de planificación y manejo forestal. Hay que recordar que nosotros que nos encontramos en un área geográfica muy privilegiada, es una zona tropical, y en esta zona tropical o en esta área donde nos encontramos nosotros, en las Chiapas, Veracruz, están establecidas la mayoría de las plantaciones forestales comerciales, dado por ende que todos estos parámetros y todos estos conceptos que a continuación veremos son de suma importancia. Eh, el manejo intensivo de estas plantaciones requiere de datos muy detallados, como los antes mencionados, sobre volúmenes, incrementos anuales, superficies productivas, dado que estamos muy relacionados o precisamente con todo el robo forestal. eh, El uso de estos inventarios se ha hecho muy cotidiano dentro de los mismos para estimar todos los parámetros antes citados. Cabe mencionar que dentro de las plantaciones forestales han incurrido a realizar segmentaciones de parcelas, también lo que vendrían siendo lotificaciones o rodalizaciones. Esto con el fin de hacer un manejo más estructurado y eficiente y sostenible, lo cual hace mucho más práctico el llevar a cabo los inventarios forestales. De igual manera, en sinergia con el uso de las tecnologías modernas, como vienen siendo los SIG, el uso de los drones e imágenes satelitales y la estadística matemática, han favorecido bastante la aplicación del muestreo forestal. La estadística nos permite estimar la precisión de los promedios y totales de la intensidad necesaria para una precisión requerida. Es de aquí donde nosotros partimos con la importancia que tienen los muestreos los inventarios forestales, ya que en función de estas estimaciones nos van a ayudar a nosotros a darle un manejo adecuado al bosque. Eh, Yéndonos más en concreto en las plantaciones forestales, recordemos, como lo antes citado, que generalmente se hacen rodalizaciones o lotificaciones. Eh, Esto a la empresa forestal le sirve para hacer un ciclo sostenible. Por ejemplo, en el año 1 de la empresa se suele plantar cierta cantidad de hectáreas, en el año 2 otra cantidad de hectáreas. Esto es para que al final del aprovechamiento o en la cuarta final o el aprovechamiento final pueda, puede llevarse así un ciclo sostenible y no cortar todo en un momento dado. Y así nunca va a haber desabasto en la industria en la cual nosotros nos mantengamos eh, abasteciendo. Bueno, dicho sea todo esto, el muestreo sistemático. Eh, el muestreo sistemático permite que la muestra se distribuya adecuadamente sobre toda la población.
Con ello se evita que partes de la población sean más intensas muestreadas que otras. En las zonas tropicales específicamente, en bosques nativos o selvas o acahuales, los inventarios sistemáticos con parcelas en líneas son muy utilizados, ya que no solo sirven para recolectar la información de la masa forestal, sino también para realizar estratificaciones del bosque, hacer estimaciones del área de cada estrato. Y dado que las líneas de inventario recorren el terreno sistemáticamente, también se recolecta una información adicional como pendientes, accidentes geográficos, caminos existentes a un costo menor. Los inventarios con muestras sistemáticas permiten generar la información básica requerida en todo inventario forestal, ya que proporcionan datos suficientes para la construcción de mapas de la zona y al mismo tiempo se realiza el inventario. Facilitan el cálculo de áreas por tipos de bosque, áreas efectivas de manejo y áreas de protección. Como la muestra cubre toda la población, las zonas más interesantes pueden separarse en bloques y tratarlas con la misma intensidad que el inventario de toda la población. Hay que añadir a todo esto también que lo antes citado es en lo que vendría siendo un bosque nativo, un acahual en la zona. Existen varias técnicas de inventario, de muestreo, perdón. En el presente solamente veremos una breve descripción de algunas y también en futuros videos haremos casos prácticos de cómo realizar o hacer un trabajo de gabinete en lo que vendría siendo el inventario forestal. ¿Qué quiero dar con esto? Que bueno, tendremos que hacer un desarrollo o una planeación de dicho inventario para más adelante y también si nos permite, si se nos da la oportunidad, poder llevar a hacer las mediciones pertinentes. A su lado derecho ustedes pueden apreciar un caso de estudio. Ese caso de estudio es en una reserva forestal en el país de Cuba y como se aprecia, ahí estamos utilizando un muestreo sistemático. En dicho muestreo sistemático hay que conocer variables muy importantes que a continuación les voy a platicar un poco. Bien. Ok. Pesar pueden ver que está equidistantemente distribuido, o sea que la distancia entre una muestra y o de una parcela y otra es la misma. Ahora, hay algo muy importante en lo que vendría siendo el muestreo sistematizado y es que nosotros tenemos que hacer el cálculo de distribución de muestras. Eso también lo veremos en futuros prácticos, a cómo saber yo a qué distancia poner la muestra. Lo haremos de manera automatizada con el programa ArcGIS. Y se sigue la siguiente fórmula. Simplemente tenemos que sacar la superficie, el número de muestras que vamos a sacar y el factor de dispersión que nosotros vamos a utilizar. Generalmente en los bosques, dado su regularidad, se suele tener un factor de dispersión de 1.5. Bueno, nada más agarramos y la superficie en hectáreas la pasamos en kilómetros cuadrados y para que tenemos que estimar un factor y ese factor se estima de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de la superficie en kilómetros cuadrados sobre el número de muestras y eso me da un resultado y ya simplemente yo lo que hago es entre el factor, hacer una multiplicación entre el factor calculado por el factor de dispersión y puedo yo obtener la distancia entre líneas. Después, para tener la distancia entre muestra, es nuestro factor calculado entre nuestro factor de dispersión y ahí me ofrece los dos resultados en los cuales yo voy a ingresar previamente en el ArcGIS
para que me pueda dar una cuadrícula simétrica. Una vez que yo ya he podido tener una cuadrícula simétrica, voy a poder ir a campo para poder hacer la colecta de los datos previamente seleccionados. ¿Qué datos pueden ser? Pueden ser a las alturas, por ejemplo. Recordemos que hay la altura total, la altura comercial, el DAP. Bueno, y una vez que yo tengo todas estas pues estimaciones, ya simplemente lo escribo o lo capturo en hoja y papel para posteriormente hacer una base de datos. Bueno, vamos a seguir con lo que vendría siendo. Bueno, para añadir, aquí podemos ver que esto está representando alguna simbología. Esa simbología, ¿qué es lo que representa? Los círculos de mayor tamaño son los círculos donde esas parcelas presentaron mayor cantidad de volumen maderable, aprovechable. Y ustedes pueden ver los círculos que son de menor, bueno, que están aquí, generalmente suelen ser parcelas que tienen entre 6 y 18 metros cúbicos, hasta el máximo que vendría siendo de 57 hasta 137 metros cúbicos. Todo va en función del tamaño. Ese tipo de funciones también las veremos en los siguientes videos. Bueno, para seguir adelante, hablemos del muestreo al azar simple. Es sencillo y muy eficiente cuando se aplica en poblaciones con unidades de muestreo homogéneas. En cuanto al parámetro poblacional que se desea estimar, volumen total, área basal, número de árboles por hectárea, etc. Sin embargo, es poco práctico cuando se trata de inventariar bosques o selvas tropicales o acahuales, debido a que muchas veces las parcelas que constituyen la muestra quedan en sitios inaccesibles o alejados del resto de las parcelas, lo cual tiene repercusión en los costos. No proporcionan datos confiables acerca de la configuración de la topografía del bosque, que si bien no son información más importante que se genera en un inventario, son por lo general datos complementarios de mucha utilidad para la planificación del manejo forestal, ya que en este inventario presenta la limitante de ser solamente aplicable a, diseño, a poblaciones homogéneas. Este diseño de muestreo se puede centrar principalmente en la evaluación de plantaciones forestales con características homogéneas. La edad, crecimiento, especie. Cuando dichas plantaciones han sido establecidas con una sola especie y un mismo año de plantación, es posible el caracterizarlas con la aplicación del diseño muestreo simple al azar para determinar, en primer lugar, porcentaje de supervivencia, características dasométricas promedio, volúmenes en función de la edad, etc. Derivado de la información anterior, es posible tener recomendaciones que eventualmente permitan controlar la densidad de la plantación a través de la aplicación de manejos silvícolas como lo que vendrían siendo los raleos o los aclareos. Bueno, esto quiere decir, bueno, no sé perdón, creo que me quedé una, ya estamos aquí. Esto es el muestreo al azar simple. Nos es muy útil cuando vamos a realizar un inventario en masas forestales donde tienen parámetros homogéneos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Muy fácil. Tiene que ser la misma especie o el mismo árbol. Tiene que, tiene que ser la misma edad. Y con esto a nosotros nos da
una eficiencia matemática o estadística mucho mejor. Nos ayuda mucho a poder tener todos los parámetros deseados de una manera más real y más sencilla, sin tanto error matemático. Bueno, eso es para en concreto, el uso de las plantaciones forestales comerciales. Pero regresando un poco al caso, que vendrían siendo un inventario forestal. Vamos a ver, un inventario forestal. De una reserva, como la que ustedes pueden apreciar aquí. Aquí las muestras son aleatorias, son al azar. ¿Cuál es una de las primeras desventajas que a mí me arroja? Principalmente hacerlo donde la masa forestal no es homogénea. Bueno, la primera es que, por ejemplo, ustedes pueden denotar que las partes que están en verde son las partes que tienen más parcelas, o sea que tienen una representación categórica más alta. En cambio, las partes rojas, por ejemplo, esta y esta parcela, la 54, la 51, representan a toda esta superficie. ¿Ok? Bueno, eso es una de los grandes defectos. No es recomendable utilizarlo, se los repito, en una cagual o lo que vendría siendo una selva nativa, como ustedes le quieran llamar. Generalmente es más aplicable en lo que vendría siendo una plantación forestal comercial. Recordemos que la misma es un ambiente inducido por el hombre. Eh, Aquí simplemente pueden ustedes pues apreciar el cálculo de la distribución de las clases. Tenemos el número de clases es 3, el ancho de clases es 516. Bueno, al fin y al cabo se hace una regla de 3 simple para obtener lo que vendría siendo pues un porcentaje. Por ejemplo, pues la representación o la representatividad pues vendría siendo la categoría, bueno, baja a ser en la categoría 3, con una superficie de 7.043 hectáreas. Esto es con se podría decir, con un 13% de lo que vendría siendo la superficie total muestreada. Y bueno, vemos aquí, vemos los parámetros de abundancia, de área basal por unidad. ¿Ok? Y bueno, esto es un caso que me tocó realizar hace algún tiempo y también en futuros prácticos iremos viendo cómo hacer todos estos casos. Bueno, sin más, regresemos una vez más a nuestra presentación. Ok, y seguimos con el muestreo estratificado al azar. Cuando la variación entre las unidades de muestreo de la población es muy alta, el error de muestreo será necesariamente alto. En este caso es necesario subdividir la población en subpoblaciones y agrupar las unidades con condiciones similares en estratos, de manera que las unidades de muestreo que conformen el estrato sean lo más homogéneas posibles y que los estratos sean heterogéneos entre sí. El propósito de la estratificación es agrupar las unidades de muestreo en estratos homogéneos en cuanto a la variable o a las variables que se van a medir. Un estrato no tiene que ser una unidad simple con unidades de muestreo adyacentes, sino se pueden estar compuestas en partes separadas siempre y cuando tengan características similares. Una vez estratificados se pueden aplicar al muestreo al azar.
Bueno, esto es más en concreto para lo que vendría siendo el caso de serranas iguales. Una vez que nosotros reconocemos cierta característica que queremos medir y para que no tengamos tanto, tanto error o bueno, o nuestros parámetros o nuestras medias sean lo más apegadas a la realidad, lo que se hace simplemente es lo que anteriormente comenté, se divide por estratos o se divide eh, por, por diferentes masas arbóreas en donde las características son muy iguales o son muy parecidas entre sí. La población es muy homogénea. Este en concreto no pasa en lo que vendría siendo en las plantaciones forestales, de que recordemos que lo que se hace generalmente es que anualmente las empresas forestales plantan cierta cantidad de hectáreas con un árbol en específico, lo cual hace que sin buscarlo premeditadamente, ellos tengan con las plantaciones forestales haya la facilidad y automáticamente ellos tengan por establecimiento, ellos puedan tener estratificada lo que vendría siendo toda su plantación o toda su masa arbórea o todo su bosque. Bueno, aquí a continuación ustedes pueden pues apreciar eh, un mapa acerca de un predio. En este predio fue dividido por diferentes estratos. Ahí no lo dice, pero en esos estratos de plantación es una plantación de hule. Se dividió o se estratificó en función de la edad, siendo el estrato 1 la de mayor edad, estrato 2 de edad intermedia y del estrato 3 pues la más joven, la plantación más joven. Y ahí lo que hicimos únicamente fue hacer un inventario, perdón, generar puntos aleatorios para el levantamiento de parcelas. Bueno, siguiendo con la presentación, y como último, hablemos un poco acerca del muestreo por conglomerados. Es un muestreo, bueno, en este muestreo por conglomerados, la población se divide en grupos u unidades primarias. Cada conglomerado a su vez se divide en subunidades más pequeñas o unidades secundarias, y estas pueden ser subdivididas en terciarias. Este es un muestreo eh, bueno, es un muestreo en conglomerados, es un muestreo en una etapa. Se toma una muestra de unidades primarias, se miden todas las unidades secundarias en los conglomerados seleccionados. En un muestreo de 2 etapas se toma una muestra de unidades primarias y dentro de cada una se toma una submuestra de unidades secundarias. Nótese que si en la primera etapa de muestreo se seleccionan todas las unidades primarias, el diseño es equivalente a un muestreo estratificado. La ventaja de un muestreo en conglomerados es que las mediciones se concentran en los conglomerados o unidades primarias y no se dispersan sobre todo el bosque, como sucede en el muestreo irrestricto aleatorio. Aquí podemos apreciar, bueno, siendo muy concretos, el muestreo por conglomerados es simplemente generamos una unidad primaria y en función de su unidad primaria podemos generar hasta unidades secundarias. Aquí en la imagen muestra una unidad primaria y vemos cómo fue seccionado en unidades secundarias. Lo
que vendría siendo, muestra unidad secundaria 1A, unidad secundaria 1B, unidad secundaria 1C, unidad secundaria 1D. Esto a veces suele pasar cuando nosotros queremos ser muy específicos en buscar alguna variable que vemos que solamente se repite o tiene presencia en cierto lugar de nuestra unidad primaria. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos subdivisiones. Eso es lo que vendría siendo nuestro conglomerado. Por obvias razones de tiempo, siendo muy específico y muy concreto en esto, en los videos posteriores veremos acerca de los diseños de los inventarios. Específicamente, veremos dos casos muy importantes que vendrán, o creo que son los más importantes, los cuales son el sistematizado, lo cual veremos en el siguiente video, y después veremos lo que vendría siendo el muestreo al azar. Si nos da tiempo, les explicaré cómo hacer el muestreo por estrato, por conglomerados, pero principalmente lo que nos ocupa son esos dos. Les repito, en las plantaciones forestales todo está certificado, todo está rodalizado, todo está loterizado, o sea, todo está hecho seccionado en lotes para un manejo mucho más eh, práctico de las materias primas. Bueno, sin más por decir, yo me despido. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. Esto fue la primera clase o la primera videoclase de lo que vendría siendo evaluación de recursos forestales por parte de la Academia de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico Superior, siendo este el video de la semana 6 que, como anteriormente dicté, pertenece del 16 de marzo al 28 de marzo del presente año. Sin más me despido, espero que tengan un excelente